De acuerdo con la teología moral, dos son los efectos del pecado: la culpa y la pena. La culpa se perdona con la confesión sacramental, cuando nosotros vamos y nos confesamos con el sacerdote y arrepentidos expresamos nuestra penitencia, y Él entonces, por el poder de Jesucristo, nos dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y de esa manera queda liberada y borrada la culpa. Pero la pena no. La pena hay que pagarla en esta vida o en la otra. Por eso el sacerdote nos pone una penitencia, una Ave María, un Padre Nuestro, un rosario, que simplemente es poco simbólico. Pero la penitencia que hay que pagar es mucho mayor, conforme a la ofensa que hemos cometido. Entonces, la penitencia, si no se paga aquí, se paga en la otra vida, y pueden ser días, semanas, meses, años o siglos. Por eso el día de la muerte muchos se van a llevar la gran sorpresa de su vida. Vida. De acuerdo con la escatología individual o privada, el hombre enfrenta 4 realidades hacia el final de su existencia: la muerte, el juicio particular ante Jesucristo, el cielo o el infierno eterno. Esto es una realidad incontrastable de la que tendremos que enfrentarnos en un momento cada ser que puebla esta tierra. Y una realidad de la que casi nadie habla es del purgatorio. El purgatorio es el lugar que Dios estableció a partir de su pasión y muerte y resurrección como una ofrenda de su misericordia y de su justicia, para que nosotros pudiéramos pagar las penas de vida de nuestros pecados, que aún están pendientes de ser restituidas y que no alcanzamos a purificar en esta vida. Por eso el purgatorio es no solo un acto de misericordia, sino de justicia, porque nada que esté manchado, nada que tenga imperfección puede alcanzar y puede llegar al mundo del ser, al mundo de la luz, al mundo de la perfección. Esta es una realidad incontrastable que está definida en varios concilios en la Iglesia, concretamente, por ejemplo, el concilio de Florencia y el concilio de Trento, la realidad del purgatorio. Antes de la venida de Cristo, el hombre no podía alcanzar la salvación eterna. Estaba retenido en un lugar que se hablaba del seno de Abraham, donde las almas que morían en amistad con Dios estaba vedado, impedido poder alcanzar la vida eterna, porque no habían purificado las consecuencias de sus pecados, no habían purificado las penas de vida de sus pecados. Fue hasta la venida de Cristo en que nos deja el purgatorio, cuando estas almas entonces pasaron al purgatorio para pagar lo que conforme a la pena de los mismos debía cada uno. Entonces el purgatorio es una existencia real. Hay 2 creencias erradas en este tema muy comunes hoy en día. Una de ellas es pensar que cuando uno se muere, pues se va al cielo, se va a un mejor lugar, a un mejor destino. Entonces hay una generalidad de opinión en el sentido de que ya está con Dios, ya está bien, ya nos va a esperar, y es un poquito como vago, como genérico, y se tiene esa idea errada. Y otros piensan que sí, que va a llegar al purgatorio, estará en el purgatorio, pero que estará ahí unos días y que inmediatamente irá al cielo eterno con Dios. Y eso es un error, eso no es así. Lastimosamente, cada pecado que nosotros cometemos genera una pena. Es un pecado a un ser infinito, y la pena exige una dura reparación, que normalmente la inmensa mayoría de los hombres que poblamos esta tierra carecemos de la conciencia de tener espíritu de penitencia,
de espíritu de penitencia para reparar los pecados de las penas que hemos cometido. Por eso la Santísima Virgen en sus apariciones, en sus mariofanías, constantemente reitera la necesidad de que hagamos penitencia por nuestros pecados. La Virgen se lo repitió varias veces a Bernardita Soubirous en Lourdes, Francia: penitencia, penitencia, penitencia. Y se lo dijo también en Fátima, a Lucía, a dos santos, la necesidad de hacer reparación por nuestros pecados. Entonces, como hoy prácticamente en la mayoría de las iglesias los sacerdotes, por las razones que sean, prácticamente no predican sobre la existencia del purgatorio y la necesidad de hacer penitencia, es un tema que se va acumulando las penas de nuestros pecados y que a la hora de la muerte, aun cuando a Dios gracias morimos en amistad con Dios, morimos en gracia de Dios, no podemos llegar al cielo inmediatamente, sino que vamos a estar impedidos de llegar al cielo por días, semanas, meses, años o incluso hasta siglos. Y esto que parece una barbaridad, pues lo puedo confirmar con aquellas palabras que la Santísima Virgen le dijo a Lucía en una aparición en Fátima, cuando le preguntó por una amiga, y la Virgen le contestó que esa amiga, Amelia, estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y esta amiga Amelia tenía 14, 15 años de edad. O sea, ¿qué podía esta muchacha haber cometido para que mereciera tal sentencia de estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? Entonces, es menester, hermanos, tener conciencia de la necesidad de hacer penitencia por nuestros pecados, de reparar nuestros pecados en esta vida, en esta tierra. Nosotros tenemos ahora un cuerpo que nos permite purificar mediante la mortificación de los sentidos y poder reparar la pena debida por nuestros pecados a través de este tipo de sacrificios de los sentidos, a través de actos de limosna, a través de la participación en la Eucaristía, a través del rezo del Santo Rosario, a través del servicio a los demás, en fin, un montón de posibilidades que tenemos para reparar los pecados, las penas debidas por nuestros pecados. Y además con la ventaja, hermanos, de que esta reparación es meritoria, es decir, en la medida en que yo rezo el Santo Rosario, en la medida en que acudo a la Santa Misa, en la medida en que me entrego a los demás, en la que hago apostolado, en que hago obras de misericordia hacia los demás, esto ya sea de orden material o espiritual, en toda esta forma de vida espiritual, hace que esa reparación vaya en beneficio de mi propio ser trino, de mi propio cuerpo, alma y entendimiento, para ir acrecentando mi vida espiritual, para ir escalando en el amor, en la caridad cristiana, cosa que eso no sucede en el purgatorio. En el purgatorio toda reparación, toda purificación ya no es meritoria, es decir, en el lugar que usted alcance el purgatorio, conforme los méritos que tuvo en esta vida en la tierra, ahí se queda. O sea, ya no va a acrecentar su amor a Dios, ya no va a acrecentar su caridad, sino que va a gozar del cielo eterno en el momento que Dios lo disponga, en el nivel espiritual en que usted se quedó. En cambio, en la tierra todavía podemos acrecentar nuestra caridad y amor a través de nuestros sacrificios en forma de penitencia. Además, algo muy importante, nosotros tenemos hoy un cuerpo que es propicio para poder purificar. En cambio, cuando morimos, nuestro cuerpo queda en la tierra y el alma y el entendimiento es el que van, si morimos en gracia de Dios, es el que va al purgatorio. Entonces el alma y el entendimiento tienen que purificar lo que tenía que haber realizado el cuerpo, lo cual se hace una purificación mucho más atroz, mucho más profundamente dolorosa y difícil, porque son el alma y el entendimiento los que tienen que asumir esta penitencia, esta purificación. En el purgatorio hay concretamente dos tipos de pena. La pena de daño, que es la de no ver a Dios, y la de no poseer a Dios, que es la más terrible. Es decir, el alma al momento en que muere es juzgada por Dios, pero no ve a Dios, sino que ve esa luz
esa luz que simboliza la santidad, que simboliza la perfección divina y que nos invade totalmente en su amor, pero nos impide verlo y nos impide poseerlo, y en ese momento sabemos que hemos salvado el alma, pero que tendremos que pasar días, semanas, meses, años o siglos en el purgatorio. Es decir, vamos a estar retenidos en ese lugar el tiempo que el cielo ha dispuesto y que nos iba a impedir poder gozar plenamente de la presencia de Dios, de todos sus santos y de todo lo que es la maravilla del cielo y su séquito divino. Esa es una pena, la pena de daño. Y luego está la pena de sentido. La pena de sentido es distinta a cada penitente. Eso depende del número de pecados y depende del tipo de pecados que cada uno haya cometido. Entonces, además de la pena de daño, algunos tendrán que sufrir y pagar conforme los pecados que hayan cometido. Entonces, se dice, de acuerdo a revelaciones de místicos y santos, que existen en el purgatorio varias etapas, varios niveles. Algunos hablan del gran purgatorio, que es un purgatorio que está prácticamente colindando con el infierno, de tal manera que la presencia de Satanás está presente y aunque no puede afectar o no puede intervenir en la vida del alma del penitente que está ahí, sin embargo sí siente su presencia y es parte de su purificación. O sea, estamos hablando de un purgatorio prácticamente de lo más bajo que colinda, repito, con el mismísimo infierno. La diferencia del infierno es que las almas que están condenadas jamás, nunca podrán salir de ahí y que nunca podrán ver ni poseer a Dios, sino que lo han perdido para siempre con toda la desesperación y atrocidad que eso implica, además de todo otro tipo de sufrimientos y de pruebas que reciben los condenados para siempre en el infierno. Luego algunos hablan del infierno, del purgatorio medio, que es un lugar intermedio, y otros hablan de la antesala del cielo. Sí, a mí me gustaría hablar más de 7 niveles del purgatorio, como hay también 7 niveles en el infierno, como también hay 7 niveles en el cielo, conforme lo describe Juan en el Apocalipsis, cuando dice que el mundo de Dios es septiforme. Por eso se habla de siete antorchas alrededor del trono de Dios, de 7 estrellas, de 7 iglesias, de 7 copas, de 7 trompetas, de 7 sellos, etcétera, etcétera, que es la suma del 4, que es la creación, y 3, que es Dios y su unidad y trinidad. 3 más 4, 7. Entonces, en estos niveles del purgatorio, en la que uno está sujeto, tendrá que ir purificando cada uno de sus pecados, en la medida en que no los pudimos purificar en esta tierra. Entonces, en la medida en que esa alma va acercándose hacia la puerta de luz, hacia el punto de unión entre el purgatorio del cielo, ese lugar que es como el umbral, el alma entonces entra en otro tipo de sufrimiento más difícil y más fuerte, porque siente ya la necesidad de ver y poseer a Dios, porque lo ve con más claridad. Sin embargo, aún no puede poseerlo. Es una fe que está limitada, porque todavía no ve y posee a Dios. Sin embargo, su esperanza está al 100% y su caridad está al 100%, porque ya son almas que están salvadas, pero que todavía no pueden gozar de la existencia de Dios. Por eso, hermanos, en la Iglesia, que es una institución divina y humana, se conoce y existe lo que se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos permite diferenciar lo que es la iglesia triunfante, donde están las almas salvadas, donde está Dios unitrino, la Santísima Virgen, los ángeles, los arcángeles y todo el séquito divino. Pero también está la iglesia purgante, que son precisamente las benditas ánimas del purgatorio, que ya se han salvado, pero que aún no pueden gozar de la visión de Dios. Y luego estamos nosotros aquí en la tierra, la iglesia militante, este valle de lágrimas, en la que estamos luchando en contra del mundo, del demonio y la carne. Y en esta relación de iglesia triunfante, iglesia purgante e iglesia militante, podemos nosotros ofrecer sacrificios, ofrecer penitencias, ofrecer eucaristías, ofrecer
actos de generosidad, de limosna, el servicio a Dios y a los demás por las benditas ánimas del purgatorio, porque ellas ya no pueden por sí mismas hacer actos para beneficio de ellas, sino que ya está establecido el tiempo que van a estar en el purgatorio y ya no pueden merecer, como dije hace un momento, no solamente no pueden hacer actos reparatorios para beneficio de ellas, sino que ya su penitencia, su sufrimiento ya no es meritorio, ya quedan ahí en la caridad y en que alcanzar. Entonces nosotros aquí en la tierra sí podemos hacer sufragios por ellas, sobre todo en determinadas fechas, en determinadas fiestas de la Virgen, como la fiesta de la Inmaculada Concepción, como la fiesta de la Asunción de María, como el día de Navidad, y no se diga el día de todos los muertos el 2 de noviembre. Entonces podemos sufragar por las ánimas de purgatorio, y ellas cuando lleguen al cielo, por esas oraciones nuestras, porque les ayudamos a ir subiendo en esa escala para alcanzar el cielo eterno, ellas a su vez van a interceder por nosotros aquí en la tierra para que también seamos más conscientes de nuestra vida de conversión, de nuestra vida de lucha por crecer espiritualmente en el amor a Dios y en el amor a los demás. Entonces es una constante interacción entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Ahora bien, hay quienes pueden decir y pensar que hay una forma más fácil y más directa de alcanzar el cielo, y que es a través de las llamadas indulgencias plenarias. Y efectivamente, la indulgencia plenaria, para los que no lo conozcan, es una gracia especial que la Iglesia tiene por los méritos infinitos de la pasión y muerte de Cristo, y ella, como depositaria de esas gracias, las aplica a través de lo que se llama la indulgencia plenaria, que es la remisión total de todas las penas debidas por nuestros pecados, ya confesados y ya perdonados en esta vida, lo cual implicaría que lográramos alcanzar el cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Para alcanzar este tipo de indulgencias plenarias hay que hacer una serie de actos concretos que la propia Iglesia establece, como por ejemplo en los años santos dedicados a un santo. Ahora aquí cerca de casa se va a abrir el 15 de abril el año santo de Santa Teresita del Niño Jesús. Es un año completo donde todos aquellos que pasen por la puerta de la iglesia, se confiesen, se comulgue, se reciba la Eucaristía, se rece por las intenciones del Romano Pontífice, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y un Credo, entonces pueden ganar por sí, para ellos, o por un ánima del purgatorio, la indulgencia plenaria, o a través de otras formas propias de devoción, en el rezo del Vía Crucis, en el rezo del Santo Rosario frente al Santísimo, u otras condiciones que ya están dadas para poder lucrar lo que se llama una indulgencia plenaria. Por ejemplo, el día de la resurrección del Señor, la fiesta de la Pascua de Resurrección, el Papa, desde el balcón de la logia de San Pedro, da la bendición que se llama Urbi et Orbi, que es para el mundo y para la ciudad. Entonces, esa bendición es un medio para lucrar una indulgencia plenaria. Entonces necesitamos estar en gracia de Dios, habernos confesado y comulgado 8 días antes u 8 días después, rezar por las intenciones del Papa, ya lo dije, y entonces esa bendición que recibimos se puede lucrar la indulgencia plenaria. Pero hay algo que hay que enfatizar y que poco se dice. Para ganar indulgencia plenaria es necesario tener una aversión, rechazo al pecado venial, incluso al pecado venial deliberado. ¿Qué quiere decir el pecado venial deliberado? Es aquel pecado venial que uno como que de manera cotidiana ya asume en su vida personal porque considera que es algo de poca monta y que no tiene importancia. Por ejemplo, la clásica llamada telefónica en la que nosotros estamos haciendo algo, ocupados o lo que sea, y entonces le decimos a la esposa o le decimos a la persona que tomó el teléfono, dile que salí, que no estoy en casa. Es una mentira, porque sí estoy en casa. O sea, yo podría decirle, oye, que me hable en 10 minutos. No, le decimos, dile que salí. Entonces, esa es una mentira y es un pecado venial deliberado, porque con toda intención lo estoy ejecutando, lo estoy asumiendo, siendo
es una ofensa a Dios, breve, leve, pero ofensa. Entonces, si yo no tengo este rechazo a ese pecado venial aún deliberado, no puedo ganar la indulgencia plenaria. Pero más allá de eso, también otra cosa que habría que hacer anotar en el tema de la indulgencia es que la indulgencia pudiera provocar en nosotros un espíritu en el alma de poca lucha en el crecimiento espiritual de nuestro ser trino. O sea, de poca lucha por ir acrecentando nuestro amor a Dios y por amor a Dios el amor a los demás. Entonces, esto es como el hombre que de alguna manera vive una vida de tibieza y cuando se acerca el domingo de resurrección o cuando se acerca un año santo mariano o cuando pasa por cierta puerta en ciertas circunstancias porque es un año que se está concediendo para la gran indulgencia, entonces piensa que porque pasa por ahí gran indulgencia ya está con todas las penas debidamente purificadas y alcanza el cielo inmediatamente. Y eso no es así. O sea, tiene que haber de parte de nosotros un espíritu sincero de conversión, una lucha diaria por ser mejores, una lucha diaria por ser virtuosos, porque cada día vayamos más en el camino del acrecentamiento de las virtudes, sobre todo las 7 virtudes en contra de los 7 pecados capitales, es decir, la humildad contra la soberbia, la generosidad contra la avaricia, la castidad contra la lujuria, la paciencia contra la ira, la templanza contra la gula, la caridad contra la envidia y la diligencia contra la pereza. O sea, que vayamos realmente en un deseo de crecer espiritualmente, en un deseo de servir y amar a Dios cada día, y fruto de ese servicio y amor a Dios cada día, el servicio y el amor a los demás, haciendo apostolado a través de las prácticas propias, de acuerdo a cada uno en su condición y estado. Entonces, la indulgencia plenaria puede provocar el efecto contrario y llevar una vida de tibieza, una vida de acomodamiento o de pensar que las cosas de Dios son como muy técnicas, y eso no es así. Entonces, es muy probable que no estemos ganando la indulgencia, que solo se puede ganar, repito, para uno, en caso que la lucremos, o para un ánima del purgatorio. Ya Dios va a determinar si efectivamente se dieron las condiciones para poder alcanzar esa indulgencia o no. También existen, desde luego, casos particulares, es decir, si usted la ve en la vida de los santos no va a usted a encontrar que ellos estuvieran lucrando las indulgencias plenarias. Va a usted a encontrar hombres que pusieron a Dios como prioridad de vida. Va a encontrar hombres y mujeres que lucharon por fructificar esa pequeña perla que era el reino de Cristo y que la abonaron para buscar que diera fruto en abundancia a través de un apostolado constante y diligente, a través de una vida de entrega, de oración, de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de frecuencia sacramental, a través de un apostolado constante, a través de una lucha por la vivencia de las virtudes. Esa es la vida de los santos, la que encontraron los santos. Entonces, no quedarnos con esta idea equivocada de las indulgencias. Entonces, un hombre que vive así y un hombre que llega a dar la vida por Cristo, o sea, que alcanza la gloria del martirio, que es una gracia especial, esas personas, desde luego, no pasan por el purgatorio, porque por amor a Dios dieron la vida por Cristo, aquel mismo que dio la vida por él, por esa persona y por cada uno de nosotros y por todos los hombres de esta tierra. Al momento que nosotros hacemos una oblación de nuestra vida completa por amor a Cristo y ofrendamos nuestra sangre en el martirio, esas personas mártires, como un Santo Tomás Moro, como una Santa Juana de Arco, entre otros miles ejemplos de casos que podríamos citar, ellos van directamente al cielo. De eso desde luego no hay la menor duda, pero son casos excepcionales. También esas indulgencias, vamos a llamarle parciales, que son aquellas indulgencias en las que a través de ciertas devociones el cielo promete alcanzar el cielo después de determinados días en que uno ha fallecido. Por ejemplo, la devoción al escapulario del Carmen. La Santísima Virgen ha dicho que todos aquellos que usamos el escapulario y que muramos, nosotros alcanzaremos el cielo el sábado siguiente inmediato después de nuestra muerte. Pero no es mágico.
No es que la persona que tenga el escapulario en automático va a alcanzar el sábado la gloria eterna. Tiene que haber una coherencia de vida, tiene que haber un hombre que lucha por ser santo, un hombre que tiene integridad, que habitualmente vive en gracia de Dios, que lucha por el crecimiento de las virtudes, que hace apostolado, que ama, que es capaz de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces eso, en consonancia con ese escapulario que lo lleva por las mismas razones que estoy expresando, hace que entonces gane esas indulgencias, vamos a decir, parciales, porque le va a dar el cielo al sábado siguiente después de su muerte, u otras más que podría mencionar, en honor a la preciosísima sangre de Cristo, en honor a su pasión y muerte, la hora de la misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diversos casos que cada uno puede ir concretando de diversas maneras y que enriquecen su vida espiritual para alcanzar de la manera más inmediata el cielo eterno. Aquí lo importante, hermanos, y es lo que yo quiero enfatizar en este pequeño video, es que tenemos que tener un espíritu de penitencia, un espíritu de reparación. Cada pecado que cometemos genera una pena y tiene que ser restablecido el orden que se perdió por ese pecado. Y entonces esa penitencia la tenemos que ir asumiendo cada día, a cada instante, a cada momento, ofreciéndosela a Dios para reparar nuestros pecados, para que entonces, cuando llegue la hora de enfrentar el juicio y llegue la hora de encontrarnos con nuestro Señor, podamos tener las manos llenas de frutos, de talentos que han sido duplicados en gracias y dones a favor de Dios y de los demás, y podamos entonces acortar el tiempo del purgatorio, o si es posible incluso pasarlo de largo y no purificar y no vernos privados días, semanas, meses o años o siglos de la visión y la posesión de Dios. Ojalá esas consideraciones las tengamos presentes para que realmente en nuestra vida personal llevemos este espíritu de penitencia que tanto insiste la Virgen en sus apariciones actuales. Dios les bendiga y muchas gracias.